Que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a probar de manera más gráfica mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos. Para ello vamos a utilizar esta imagen, ¿cierto? En la que vamos a imaginarnos que tenemos estos planetas. En este caso sería este planeta azul, ¿cierto? Que vemos que es más colosal que este verde. Y también tenemos este rojo y esta luna gris. En este caso, digamos que el verde es el planeta Tierra, el azul podría ser este planeta colosal que sale en Interestelar, y este gris puede ser la luna, y este azul, este rojo diré, puede ser cualquier otro. O sea, la idea es simular como una parte del espacio cualquiera y que nos hagamos a una idea gráfica de por qué es que es válida mi teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Inicialmente recordemos que la velocidad de la luz es constante, es absoluta, se mantiene. O sea, si el mouse, en este caso, si obra como la velocidad de la luz, si va por acá, tiene que recorrer esos mismos metros, tan por acá, es constante, se mantiene. No es como que en una parte de la luz dice, ve, no voy a recorrer tantos metros, me voy a proponer no recorrer tantos metros, me voy a proponer cansarme a mí misma, no, ella no se cansa, como que la luz ya tiene como una velocidad fija a la que va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar mi teoría, la validez de mi teoría con esta gráfica o con esta imagen que me parece muy visual y muy bacana. Miremos que esto es como el espacio, ¿cierto? Aquí, digamos que no se apreciaría en este caso, o sea, la curvatura, recordemos que no es algo como que se ve, ¿cierto? Pero sí se da, o sea, sí ocurre, es decir, la curvatura del espacio se da porque la gravedad de estos planetas, por ejemplo, este planeta muy grande, podemos agrandarlo, miremos cómo lo agrandamos aquí. ¿Qué es lo que hace? Que esto curva el espacio, ¿cierto? Y no solamente lo curva, sino que lo estira. ¿Y cómo vamos a entender mi teoría? Es que si la luz viene por acá, imaginemos que la luz está pasando, cuando pasa por acá, va a tener que asumir todo este recorrido, todo este estirón, ¿cierto? Como, wow, tiene que correr toda esta curva, miremos, toda esta curva, ¿cierto? O sea, tiene que asumir ese tamaño, el recorrido de la luz va a tener que asumir todo este tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿en qué medida mi teoría es válida? Porque si nosotros miramos cuando la luz pasa por aquí, o sea, tiene que asumir como esta circunferencia, por llamarla así, ¿cierto? Y cuando pasa por aquí, ¿qué es lo que pasa? Que miremos que acá es más breve. O sea, lo que tiene que asumir la luz si pasa por aquí es más breve, ¿cierto? Si retomamos desde el inicio, la luz viene por acá. Cuando la luz pasa, tiene que asumir toda esta curva, todo este estirón del espacio. Pero cuando pasa por la Tierra, miremos que no es tanto. ¿Eso qué es lo que quiero que miremos de ahí? Que ¿dónde están estos planetas en esta simulación? Están en el tiempo y el espacio. O sea, de entrada asumamos eso, asumamos ese carácter de absoluto, pero vamos a probar más ese carácter de absoluto. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Que a pesar de que la luz se pasó por acá, ¿cierto? Pasó por acá, lo que tuvo que asumir, digamos, con respecto a la Tierra es diferente. Vemos que con respecto a la Tierra, eso que tiene que asumir, esa distancia que tiene que asumir es mayor en este caso y menor acá. O sea, cuando la luz pasa, si nos ponemos como de acá arriba, cuando la luz pasaría, tiene que asumir acá una mayor distancia que aquí, porque aquí la distancia es menor. Pero digamos que en ambos casos, o sea, tanto aquí como aquí, la velocidad de la luz está que está pasando. O sea, la luz va a pasar por acá y también va a pasar por acá. Pero lo que quiero que entiendas es que la luz va a tener que asumir este estirón. Todo este estirón lo tiene que asumir por esa curvatura del espacio. Y acá también lo va a tener que asumir pero no es tanto. Y eso es lo que dice la teoría de la relatividad general. Entonces, en este caso, miremos, yo no estoy negando la teoría de la relatividad general. Aquí la estamos viendo cómo estaría operando esa velocidad de la luz, viendo que está asumiendo el estirón, esa luz al moverse, y acá también. Lo que tenemos que ver es que efectivamente la misma relatividad general nos va a decir que la distancia entre acá y acá es más grande a recorrer que la de acá a acá, ¿cierto? Entonces esa diferencia entre la distancia que se recorre de acá a acá
y la distancia que se recorre de acá a acá por la luz tiene que ser asumida, ¿cierto? Entonces de entrada, ¿qué podemos decir? La luz ¿dónde está? En el espacio, miremos, como que mi mouse fuera la luz ¿dónde estaría andando? En el espacio, la luz está ahí en el universo andando, por decirlo así, como un rayo, está pasando. Pero, o sea, no solamente necesitamos saber esa situación de absoluto para el tiempo y el espacio, sino que tenemos que entender cómo esta velocidad de la luz, que también es absoluta, se da en ese tiempo y espacio. O sea, si esta velocidad viene por acá, y aquí tiene que asumir esta gran circunferencia, o sea, esa gran curvatura del espacio-tiempo, esa gran gravedad. Y aquí también la tiene que asumir, pero en este caso funciona de una forma, porque vemos que es más grande, y en este caso funciona de otra, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el comportamiento de acá es a lo que vamos a denominar que aquí le tenemos que establecer un tiempo y un espacio relativos de cómo se comporta la luz al tiempo y espacio relativo que estaríamos encontrando en esta parte, o sea, en la Tierra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. O sea, no podemos decir simplemente la luz pasa por igual como pasa por acá. No. O sea, el tiempo y el espacio son absolutos, digamos. Como que todo esto es el espacio y los planetas están ahí en ese espacio, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos que asumir? Que aunque tenemos ese tiempo y espacio absolutos, en este caso vemos que la velocidad de la luz aquí tiene que adaptarse, ¿cierto? Se tiene que desenvolver con esos efectos de la relatividad general, es decir, con esa gran gravedad y al pasar va a tener que curvarse, ¿cierto? Va a tener que asumir esa curva. Entonces esa gravedad, ¿cierto? Esta gravedad la tiene que asumir, tenemos que saber cómo se está comportando esta zona, esta parte del universo, si la queremos saber diferenciar, por ejemplo, de lo que pasaría en esta parte si ponemos a correr a la velocidad de la luz. Tanto esta zona, ¿cierto?, del espacio-tiempo, como esta zona, por ejemplo, donde está este planeta rojo, o esta zona, tienen comportamientos diferentes, ¿cierto? Y entonces hay que medirlos. Pero ¿cuál es la claridad? ¿Que esto dónde se está dando? En el espacio. Los planetas están en el espacio. Entonces, si aquí le costó más, esa diferencia tenemos que medirla. ¿Y la medimos con qué? La medimos con el tiempo, pero en términos de un tiempo relativo. Es decir, en una condición normal donde no está este planeta, la velocidad de la luz se demora tanto. Ya, por ejemplo, de acá a acá, que no hay esa gravedad, digamos que se demoraría tanto, en una condición normal. Pero como acá está este planeta colosal, la velocidad de la luz no simplemente va como a pasar así breve, no, tiene que asumir toda esta curva. Entonces esa diferencia se tiene que medir en términos de tiempo entre la que sería la situación normal y la que sería la que estaría asumiendo acá o acá, y esas diferencias se van a contar como unos tiempos y unos espacios relativos. ¿Relativos a qué? Al tiempo y al espacio mismo. Es decir, eso nos va a permitir identificar que la luz, por ejemplo, en una parte en la que no hay nada, se desenvuelve de acá a acá en cierto tiempo, y la velocidad de la luz en este caso de acá a acá se desenvuelve de otra manera. Pero esos desenvolvimientos diferentes, recordemos que se dan en qué, en el tiempo y el espacio. Lo mismo acá, el desenvolvimiento que podría tener la luz se da en el tiempo y el espacio, solo que ocurre en la Tierra. Entonces estas diferencias son diferencias relativas al que, al mismo tiempo y espacio, y se tienen que medir a la luz de esos absolutos, de esos universales del tiempo y el espacio mismo. Estos elementos están en el tiempo y el espacio mismo. Tenemos que medir cómo estas situaciones particulares, con unos tiempos y espacios relativos, se desenvuelven o cómo se dan a nivel particular en relación a esta totalidad. O sea, cómo están funcionando a nivel particular esto en relación a ese tiempo y espacio absoluto. O sea que esta imagen visual es muy bacana porque nos hace como una idea más clara de dónde están estos objetos y cómo analizarlos mucho mejor.